Estamos en la Universidad de Antioquia, 14 de julio del 2017. Nos encontramos justamente a las 3:11 de la tarde con el profesor Juan Carlos Vélez En el instituto. en el Instituto de Ciencias Sociales, El Instituto de Estudios Políticos. de Estudios Políticos. Bueno, Profesor. Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que queremos hacerle es ¿cómo empezó la violencia en 1900? Bueno, es difícil dar una explicación única acerca de cómo empezó la violencia en esa transición del siglo XIX al siglo XX y particularmente en la guerra de los 1000 días. A los autores que han abordado el tema de la guerra de los 1000 días dicen que esa es la última de las guerras civiles del siglo XIX y la primera de las del siglo XX, es decir, que es un puente entre dos formas de violencia que se habían dado históricamente en el país. Entonces eso obliga a pensar cómo eran las guerras civiles del siglo XIX y cómo fue la violencia en los años 50 en Colombia, porque son tipos de violencia muy distintos, ¿cierto? O al menos distintos. La violencia de las guerras civiles del siglo XIX se dio principalmente por las luchas que se dieron entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esas luchas eran fundamentalmente, por un lado, por la inclusión en el sistema político. Por ejemplo, cuando había la hegemonía de un partido como el Partido Conservador, los liberales buscaban o esperaban ser incluidos en el sistema político, es decir, que pudieran participar en el gobierno bajo la modalidad de gobierno de oposición o de participar en las elecciones para poder ejercer el gobierno, ¿cierto? En algunos otros casos, esa violencia que se dio en las guerras civiles del siglo XIX tienen que ver con luchas territoriales particulares, ¿cierto? Entonces había unas élites liberales en algunas zonas del país y unas élites conservadoras en otras y se enfrentaban, por ejemplo, por proyectos de infraestructura vial, por el diseño de proyectos, entonces la construcción de un ferrocarril, en fin, eso también motivó algunas de las guerras. Hay otros autores que plantean que las guerras están también relacionadas con la situación social. Entonces, algunas conflictividades partidistas se exacerbaban cuando había mucha pobreza en el país. Entonces, nosotros tuvimos en el siglo XIX la guerra de los Supremos, la guerra de 1851, el golpe de Estado de 1854, la guerra de 1859 a 62, la guerra de 1875, la guerra de 1885, la guerra de 1895 y finalmente la guerra de los 1000 días. Esa guerra de los 1000 días, digamos que sintetiza buena parte de esos conflictos, recoge los motivos, ¿cierto? Ahora bien, esos motivos son distintos a los que van a generar conflictividades a lo largo del siglo XX. Entonces esas son guerras distintas. Entonces por eso es difícil. Hay algunos autores que dicen que incluso desde el siglo XIX ya había una serie de factores que motivaban, por ejemplo, que algunos actores particulares fueran a las guerras, sectores como los campesinos, por ejemplo, que fueran a la guerra, al lado del Partido Conservador o al lado del Partido Liberal. Ahora bien, en el siglo XX, por ejemplo, los campesinos van a adquirir más autonomía y van a tener, digamos, una acción más autónoma distinta a la que tenían en el Partido Liberal o en el Partido Conservador. Hasta ahí. La guerra de los 1000 días tuvo muchas consecuencias. Bueno, hubo muchos muertos. Fue una de las guerras donde digamos que la violencia se expresó de la forma más dramática porque hubo muchos muertos. Se menciona unas cifras, pues los autores no están de acuerdo, pero fueron tan altas que buena parte de la población masculina, al menos una población como de 100.000 personas murió en esa guerra de 3 años. Eso es mucha gente para una población que no era tan alta. El sector productivo, fundamentalmente las fincas perdieron la fuerza de trabajo masculina,
muchas fincas se perdieron las cosechas, en muchas fincas se dañó, no las volvieron a cuidar y a cultivar, entonces eso tuvo un efecto sobre la economía, en algunos casos el transporte también se interrumpió, en fin, hubo una gran devaluación de la moneda y eso también fue un impacto muy negativo en la guerra de los 1000 días. Pero hay uno particularmente importante porque en esa guerra se generan las condiciones para que el país se fragmente. ¿Qué fragmentación? En esa época Panamá era un departamento como otros del país, ¿cierto? Y un departamento que tenía unas características muy especiales, entre esas cuales que Panamá siempre fue un lugar estratégico para las comunicaciones y el transporte en el mundo, ¿cierto? No solamente en América, sino en el mundo. Y desde hace mucho tiempo distintos tipos de actores tenían la atención puesta sobre Panamá por las posibilidades de la construcción de un canal, ¿cierto? Incluso cuando Panamá era de Colombia, a instancias del gobierno colombiano hubo unas iniciativas para construir el canal. ¿Con qué? Con la misma persona que construyó el canal del Suez. A esa persona se la contrató para que viniera aquí a Colombia a que diseñara ese canal. Entonces era muy importante ese canal porque iba a facilitar el flujo de los transportes y las comunicaciones. Las embarcaciones no tenían que dar toda la vuelta por la Antártida, por Argentina, sino que se podían cruzar por ahí, ¿cierto? Eso facilitaba mucho el transporte mundial. ¿Qué pasó? Entre los actores interesados en el canal de Panamá estaban los Estados Unidos, ¿cierto? Y los Estados Unidos cumplieron un papel durante la guerra de los 1000 días, un papel, digamos que importante, pero un poco velado, porque él apareció como una fuerza que estaba facilitando las negociaciones entre los liberales y los conservadores, y efectivamente lo hizo, pero con un interés pues oculto, que era lograr la independencia de los panameños, y después de la independencia de los panameños, digamos que apoyar toda la presencia que posteriormente ejerció los Estados Unidos sobre el canal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sectores de la sociedad panameña venían planteando reivindicaciones desde la segunda mitad del siglo XIX, entre esas las que ustedes mencionaron ahora. Necesitaban que el gobierno central de Colombia le prestara más atención a Panamá. ¿Para qué? Para la construcción del canal, para la construcción de vías, para la atención de distintos tipos de necesidades que se planteaban allá. Y el gobierno central en Bogotá, digamos que fue muy poco atento a responder a esas expectativas. Pues en la guerra de los 1000 días, digamos que habían unos liberales que estaban participando en la guerra de los 1000 días, en la pelea con los conservadores, pero de un momento a otro esos liberales empezaron a mantener una posición bastante distinta de los liberales que estaban en la guerra aquí en lo que hoy conocemos como Colombia. Y en algún momento plantearon las posibilidades de la independencia, ¿cierto? Y el gobierno colombiano, al recordar, el gobierno y la sociedad colombiana quedaron muy debilitados en la guerra de los 1000 días. Pues bueno, cuando estaban ya a punto de negociar un pacto entre los liberales y los conservadores para ponerle fin a la guerra, digamos que el gobierno de los Estados Unidos cumple esa función de mediador, pero al mismo tiempo, digamos que pone toda su capacidad militar al servicio de aquellas fuerzas liberales que estaban buscando la independencia en Panamá, sin declararlo explícitamente, pero de alguna manera ellos fueron garantes de que la independencia de Panamá se realizara. Entonces ellos cumplieron un papel ahí en la mediación, pero solo para, digamos que, obtener unos beneficios particulares. De hecho, posteriormente el gobierno colombiano fue indemnizado por el gobierno de Panamá con el pago de $22 millones por esa pérdida. Una pérdida que de todos modos fue muy importante porque esa es la fragmentación del país. La pregunta sería, ¿cómo se inició la disputa de Colombia con Perú? Bueno, este es un conflicto un poco distinto al de la guerra de los 1000 días, que terminó con la secesión de Panamá o con la diferenciación de Panamá ya como un país, una república independiente. ¿Qué pasó en Leticia? Leticia tiene unas características distintas, es que es una frontera
una frontera interna, y ahí confluyen el territorio de Brasil, de Perú y el de Colombia. Ese es en medio de la selva del Amazonas, y desde la época colonial siempre hubo algunas dificultades para la delimitación de las fronteras entre estos tres países. Lo que ocurre es que por allá en el año 1932, si no estoy mal, digamos que los peruanos tienen una situación particular en su país y se aprovechan de esa situación para, digamos que, generar un conflicto con Colombia, porque algunos miembros de la policía, si no estoy mal, del Perú, se metieron al territorio colombiano y empezaron a intentar controlar a Leticia. Ahí se presentó un conflicto bastante, digamos que particular, porque se convirtió en una guerra con el Perú, una guerra muy atípica, porque fue una guerra en la que, digamos que los países en la que los enfrentamientos no fueron muchos. Sí hubo enfrentamientos, pero no fue una guerra muy intensa como las que se dieron, por ejemplo, en Europa en el siglo XIX por las fronteras de los países. Perdón, esta era una guerra como diferente. ¿Qué particularidad tiene también esta guerra? Es que evidentemente, digamos que esa zona de Leticia tiene mucha relación comercial con Brasil y con el Perú, incluso mucho más que con el territorio interno de Colombia. Leticia tiene mucho comercio, hasta el día de hoy, mucho comercio con Brasil y con el Perú, y relativamente poco con Colombia. Pues ustedes simplemente sitúense en un mapa y se van a dar cuenta lo distante que está Leticia de los centros poblados y de los centros comerciales de Colombia, y lo cerca que está de los centros económicos de Perú y de Brasil. Entonces eso explica también que haya sido tan fácil que esas fuerzas de policía del Perú se metieran a Leticia y ejercieran ahí, entre comillas, la soberanía por unos días, en parte también como para resolver un conflicto que había internamente en el Perú. ¿Qué pasa? Que Colombia, luego de esa invasión de los policías al Perú, empieza a organizar también su fuerza para responder, pero fue una respuesta, digamos que muy tardía. ¿Por qué razón? Porque imagínense que Colombia tenía que enviar a unos contingentes, digamos que por unos caminos y unas trochas que hacían muy difícil llegar hasta Leticia, y para mandar, por ejemplo, lo que hoy se conocen como buques de guerra, que en esa época eran vapores, ¿cierto? Tenían que subir hasta Barranquilla, pasar por Venezuela, por todo el océano Atlántico, pasar por Venezuela, llegar a Brasil, entrar al Amazonas, y por el Amazonas meterse y atravesar todo el Amazonas para llegar hasta Leticia. Esa es una travesía que duraba varios meses, así es que cuando llegan las fuerzas colombianas a Leticia, ya el conflicto se había enfriado mucho. Entonces fue una guerra muy rara. Eso duró algún tiempo, porque mientras hubo una reacción de Colombia se demoraron mucho tiempo, ¿cierto?, para llegar, pero fue de pocos muertos. En Colombia es muy recordada, fue porque eso despertó mucho nacionalismo. Entonces las personas donaron sus bienes, donaron joyas, donaron cosas para financiar esa guerra, porque realmente el Estado colombiano veníamos de salir de una crisis mundial derivada del gran colapso que hubo en 1929 en los Estados Unidos. El país tenía, digamos que, muchas deficiencias fiscales, y la sociedad tuvo que aportar o apoyar mucho para que el Estado colombiano, digamos que, consiguiera recursos para librar esa guerra. Pero esa fue una guerra, digamos que, de muy baja intensidad comparada con las que se dieron en otros países europeos, e incluso las que se dieron en América Latina, por ejemplo, entre Paraguay, Uruguay y Argentina, entre otros países fronterizos acá en América Latina. ¿Qué provocó la masacre de las bananeras? Bueno, hay que decir que este es un conflicto distinto. Este es un conflicto laboral, que es tratado de manera equivocada por el gobierno,
y que termina con muchos muertos y que pone en evidencia, digamos, la influencia de compañías extranjeras en el país. ¿Qué es lo que se puede explicar? Digamos que en esa época el país tenía la base de su producción en las exportaciones de café, empezaba a exportar petróleo y estaba con un desarrollo industrial incipiente. Pero entre la producción agropecuaria también estaba la producción de banano para exportar. Solo que las haciendas en las que se cultivaba el banano y las empresas que comercializaban el banano, habían unas empresas norteamericanas, empresas norteamericanas que habían tenido o tenían en esa época, digamos que plantaciones en Centroamérica, plantaciones en Colombia, y eran, digamos, las que manejaban el negocio del banano en buena parte de América Central y de América del Sur, ¿cierto? Entonces esa empresa bananera tenía sus haciendas en toda esa parte de lo que hoy se conoce como lo que hoy es Santa Marta, ¿cierto? Donde tenían sembrado mucho banano. Incluso en esa época el banano ni siquiera se sembraba en Urabá, sino en el Magdalena, ¿cierto? Y allá tenían unas empresas que eran denominadas como enclaves, ¿cierto? ¿Por qué enclaves bananeros? Porque digamos que pese a que estaban en un país como Colombia, pese a que el país tenía una legislación laboral un poco una legislación laboral, digamos que todavía muy incipiente, pese a que en Colombia había una fuerza pública encargada como de controlar el orden público, digamos que allá en esa empresa, en ese enclave donde producían el banano para exportar a los Estados Unidos, la Chiquita Brands, digamos que allá esa empresa, digamos que tenía un código laboral particular, ponía las condiciones, ella era la que regulaba todo según, digamos que sus propias regulaciones. Y sucede que los trabajadores iniciaron una huelga, ¿cierto? Iniciaron una huelga para reclamar mejores condiciones laborales, ¿cierto? Porque casi siempre ahí se les desconocían las mínimas condiciones laborales y eran fuertemente explotados. Pues, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno, antes que atender el llamado para que se reconocieran los derechos laborales que tenían trabajadores colombianos, lo que hizo fue poner la fuerza pública disponible, la policía del ejército, al servicio de la empresa bananera para evitar esa huelga o para dejar que la huelga se volviera más grande. Y en ese proceso lo que ocurrió fue una masacre. Cuando los trabajadores salieron a protestar, hubo una masacre. Esa masacre fue muy grande. Lo que pasa es que los quienes han investigado el tema no saben cuántos muertos fueron. Entonces las cifras oscilan entre 500 y 3.000 muertos, ¿cierto? Ahí no se sabe cuántos muertos fueron, pero fueron muchos. En todo caso, las cifras las más conservadoras hablan más o menos de 500 personas. Eso es mucha gente, ¿cierto? Hay otros que dicen que fueron muchos más muertos. Entonces ahí hay una disputa. Esta fue un conflicto laboral en el que se puso en evidencia la debilidad del Estado, digamos que la alianza del Estado con los intereses extranjeros, la vulneración de los derechos de los trabajadores bananeros, en fin. Y digamos que de ahí quedó un aprendizaje para el país, y es que digamos que la forma de intervenir este tipo de conflictos debía, digamos que, regularse de otro modo. Y de hecho, durante buena parte del decenio del 20, digamos que la fuerza pública era, digamos que, la única forma de intervenir en los conflictos laborales. A partir del decenio del 30, y particularmente con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, digamos que se busca no siempre acudir a la fuerza, sino buscar también la discusión, la legislación para tratar de resolver conflictos laborales. Pero eso fue, digamos, que una de las consecuencias de esta masacre, que ya no se buscaba usar a la fuerza, aunque se siguió usando la fuerza pública para resolver estos conflictos, pero también se buscaban regulaciones
o poner en práctica la legislación existente, buscar las negociaciones, evitar, digamos, que el conflicto se tramitara por la vía violenta. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué entra el Partido Conservador y el Partido Liberal en conflicto de nuevo? Bueno, desde mediados del decenio del 30, digamos que, o desde el decenio del 30, el país está en un proceso que se ha denominado industrialización. Es decir, el país empezó a desarrollar la industria. Y uno de los procesos que van, digamos que simultáneos con la industrialización, es el surgimiento de una clase obrera y una clase trabajadora que está fundamentalmente en las grandes ciudades donde están las industrias. Y resulta, como les venía contando ahora, de las conflictividades que había entre obreros y patrones, resulta que se empiezan a poner en práctica una legislación que busca la mediación, ¿cierto? Reconoce primero a los trabajadores, reconoce a los sindicatos, trata de garantizarles cierto tipo de derechos, y ahí surgen unas tensiones entre trabajadores y patronos, ¿cierto? Esas tensiones se van a ir incrementando en el decenio del 30 y en el decenio del 40. Adicionalmente, el país está exportando banano, está exportando café, ¿cierto? Y en algunas haciendas bananeras, cafeteras, en algunas haciendas ganaderas también, digamos que hay también trabajadores rurales que también están planteando demandas para la protección de sus derechos. Y al mismo tiempo también hay colonos, ¿cierto? Campesinos que están colonizando la tierra, que están siendo despojados de la tierra, pero también están planteando demandas al Estado para que se les protejan sus derechos como colonos, en fin. Adicionalmente, entre liberales y conservadores empieza a haber unas pugnas por el acceso al poder del gobierno, ¿cierto? Entonces ahí las pugnas siempre se están canalizando en el escenario político electoral, pero en algún momento empieza a aparecer el uso de la violencia como una forma para resolver estas pugnas políticas, ¿cierto? Y todas estas conflictividades que yo le empiezo a hablar, las de los trabajadores urbanos, las de los trabajadores rurales, las de los colonos, en fin, empieza a agregarse a los conflictos entre liberales y conservadores, ¿cierto? Entonces, el país tiene una lógica de una conflictividad entre el Partido Liberal y Conservador, que aparentemente enfrenta o divide al país en dos, entre liberales y conservadores. Pero si uno va a ahondar en las razones por las que esos liberales y los conservadores se estaban enfrentando, uno encuentra que habían muchas razones. Uno simplemente, digamos que encontraba en la identificación como liberal o conservador un motivo para enfrentarse, pero en el fondo eran, además de los motivos partidistas, habían otro tipo de motivos: la lucha por la tierra, la lucha por mejores condiciones laborales, la lucha por el respeto digamos, a las reivindicaciones conquistadas, pero también había otro tipo de pugnas, ¿cierto? Los liberales que no, digamos que tenían una posición anticlerical, había sectores de la iglesia que no toleraban a los liberales o a los comunistas, en fin, estaban emergiendo grupos comunistas también con una ideología propia, en fin. Entonces ahí van apareciendo, digamos, muchas formas de diferenciación en la sociedad colombiana que van a expresar unos conflictos por la vía de los partidos políticos. Entonces, para ponerlo en términos muy sencillos, es como si todos tuviéramos unas razones distintas que explicaran las confrontaciones, pero todas esas razones simplemente quedan identificadas como una pugna entre liberales y conservadores, pero en el fondo eran muchos los motivos que había para enfrentamiento, solo que se empiezan a canalizar a través de estos dos partidos, ¿cierto? Entonces, a partir del 46 hay una situación, los gobiernos liberales venían ganando reiteradamente las elecciones, pero en el 46 los liberales se dividen y gana un conservador que se llama Mariano Ospina Pérez, ¿cierto? Debido a la división de los liberales. Entonces ahí esas conflictividades se empiezan a volver más intensas, ¿cierto?
y empieza a crecer, digamos que la violencia que se expresaba con número de muertes. Entonces empezaban a matar los liberales a los conservadores y los conservadores a los liberales. Entonces, para las elecciones siguientes surgen distintas candidaturas. Entre esas candidaturas hay una liberal que es la de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un abogado que participó en la denuncia de la masacre de las bananeras. Jorge Eliezer Gaitán conformó, digamos que un ala de izquierda dentro del Partido Liberal, pero siempre dentro del Partido Liberal. Y era, digamos que el líder que tenía más perfil para ganar las elecciones de 1949. Pero en ese proceso electoral él fue asesinado el 9 de abril y eso hizo que la violencia se intensificara aún mucho más, ¿cierto? La violencia en las ciudades, por ejemplo en el Bogotazo, pero principalmente la violencia en el campo. ¿Por qué en el campo? Porque muchos liberales encontraron que no tenían las condiciones para seguir, digamos que en la lucha civil, y se conformaron como guerrillas liberales. Algunos comunistas también se conformaron también como guerrillas, pero como guerrillas comunistas, ¿cierto? Y se fueron al campo a pelear contra la policía conservadora, que tenía un sector que se llamaba la policía chulavita, que era, digamos que, unas fuerzas civiles armadas por el gobierno y que enfrentaron a muerte a algunos liberales. Entonces ahí hubo digamos que un incremento de la violencia, no solo en las ciudades por lo que pasó en el Bogotazo, sino principalmente en el campo. Algunas zonas fueron mucho más afectadas por la violencia que otras, ¿cierto? Hubo algunas zonas como en la costa donde casi no hubo violencia, pero en toda la parte andina y principalmente en la zona cafetera, todo el centro occidente, hubo mucha violencia, es decir, en lo que es Cundinamarca, Tolima, en lo que hoy se conoce como Quindío, Risaralda, Antioquia, Caldas, en fin, ahí la violencia fue muy fuerte. Y les repito, era una violencia entre liberales y conservadores, pero los motivos que había detrás de esa violencia eran muy diversos. No solamente eran motivos partidistas, había motivos económicos, había motivos culturales, ideológicos, en fin, eran distintas formas de violencia. Ahí va a haber Eliezer Gaitán, se conforman dos tipos de guerrillas, una guerrillas liberales y otras guerrillas comunistas, que son distintas, ¿cierto? Y esas guerrillas tienen reivindicaciones diferentes, acciones diferentes y se localizan en lugares distintos. Por ejemplo, las guerrillas comunistas se ubican en una parte de Cundinamarca y del Tolima. Hay guerrillas liberales en algunas zonas por ahí cercanas, pero también en otros lugares. ¿Qué pasa con estas guerrillas? Algunas de esas guerrillas, digamos que cuando los líderes del Partido Liberal y Conservador empiezan a negociar, o cuando se le da un golpe militar al gobierno de Laureano Gómez, ¿cierto? Algunas guerrillas se desmovilizan cuando el general Gustavo Rojas Pinilla los invita a la desmovilización, por allá en 1954. Ahí se desmovilizan algunas guerrillas. Por allá en el 58, otra vez se desmovilizan otras guerrillas, incluidas algunas guerrillas comunistas. Pero casi siempre hay un problema, y es que hay un incumplimiento de lo pactado, ¿cierto? Entonces esos grupos guerrilleros, principalmente las guerrillas comunistas, aunque se desmovilizan, se vuelven a conformarse como guerrillas, ¿cierto? Porque no les cumplen los pactos, y así pasó en el 54 y así pasó también en el 58. Se conforman, se desmovilizan, luego vuelven a la condición de guerrilla, luego se desmovilizan y luego se conforman como guerrillas, ¿cierto? ¿Qué pasó con las guerrillas comunistas? Que existían, eso se llamaban, eran unos grupos, unas guerrillas comunistas, ¿cierto? Y existían unos frentes, sobre todo en el sur del país, liderados por distintas personas, pero que en algún momento, digamos, empiezan a identificarse como personas que tienen la misma ideología, en fin, y por allá en 1964 se conforman como la guerrilla que hoy se conoce como las FARC, ¿cierto? Pero eran guerrillas que desde el 48 estaban peleando contra el gobierno liberal, conservador, contra el gobierno de Rojas Pinilla, es decir, en algunos momentos se movilizaban y luego también volvían a actuar militarmente.
Esas guerrillas surgen en ese conflicto de los años 50. De todos modos, digamos que esta es una versión muy reducida de eso que pasó, porque es una explicación muy compleja dependiendo de cómo uno explique la violencia, si fue en el Quindío, si fue en Boyacá, si fue en partes de Antioquia, si fue en el Tolima, en fin, porque en cada uno de esos lugares la violencia fue muy distinta, y la forma como se conformaron grupos guerrilleros, la forma como pelearon con el Estado o con el gobierno más bien, el papel de la policía y el ejército, en cada uno de esos lugares fue muy distinto. Entonces esta es una mirada muy sintética de un conflicto que es muy complejo.